lentes Clear Lens del laboratorio GPERM, la capacitación para la adaptación y comprensión de la filosofía de adaptación de este tipo de lentes. Hoy nos toca la serie de geometría revertida, es decir, las lentes con geometría oblata de la caja. Voy a ajustar acá un poco la pantalla para ver, ahí está. Las características de las lentes de geometría revertida son muy útiles para diversos tipos de córnea. Así que primero voy a hacer una introducción respecto a cuáles son los tipos de córnea que pueden ser de utilidad este diseño y cómo identificamos en base a la topografía las características que nos van a ser de utilidad. A medida que yo vaya avanzando, si hay algo que no se entiende, si quedan dudas, me pueden ir escribiendo abajo en el chat y yo hago una pausa y aclaro lo que haga falta. Si surge una consulta al margen de lo que estoy explicando, también se puede hacer. Bien, bueno, comencemos con el tema de los valores topográficos. Estamos acostumbrados a que hoy en día la topografía, en todo el manejo de ectasias corneales, es un elemento ya prácticamente básico, en el cual es muy difícil que hoy en día estemos adaptando ese tipo de lentes sin una topografía de base del paciente que tenemos delante nuestro. La topografía utiliza algoritmos que generan una fórmula matemática en la cual tratan de establecer una geometría. Esa fórmula se termina expresando normalmente en lo que le llamamos el valor de excentricidad. Pero hay otros dos tipos de valores que podemos encontrar en los topógrafos que son de utilidad y son funciones que están relacionadas con la excentricidad. De hecho, si uno conoce el valor de alguno de los otros dos valores, puede deducir el valor de excentricidad y viceversa. Si analizamos la córnea como si fuera una superficie geométrica, la córnea está dentro del esquema de lo que se llama cónicas en geometría. Y las cónicas, como está el gráfico en pantalla, se refiere a cortes que uno puede ir haciendo sobre un cono, y según el ángulo en el que hace ese corte, voy a describir distintos tipos de geometrías, ya sea una circunferencia, una elipse, una parábola o una hipérbola. Cada una de estas figuras geométricas me va a tirar distintos valores de excentricidad. Bien, si vamos a describir un poquito más qué es lo que nos está diciendo el valor de excentricidad, en el caso de las córneas, lo que nos está diciendo es cuál es la tasa de variación de la curvatura a medida que nos vamos alejando desde el centro. Es decir, como no estamos trabajando con superficies esféricas, sino que cualquier córnea, las córneas normales, tienen una excentricidad promedio de 0,4, aproximadamente 0,45. Eso nos está diciendo que en el centro tenemos un radio X y a medida que nos vamos alejando, cada vez se hace más plano el valor, se va abriendo la curva. Mientras que las superficies, eso sería una superficie prolata. Las superficies oblata pueden tener el mismo valor de excentricidad, pero lo que nos está diciendo es con qué velocidad va cambiando la curvatura en vez de abrirse, cerrándose hacia los costados. ¿Sí? Si miramos una elipse como la que está aquí abajo dibujada, es fácil entender el concepto. Las geometrías prolatas están descritas en la zona izquierda, la puntita izquierda, donde se ve fácilmente, vamos a dibujarlo, esta parte que está aquí, se ve fácil como en el centro es más cerrado y a medida que nos alejamos del centro se va aplanando. Mientras que las oblatas, que son las de arriba, se van cerrando hacia los bordes. Una córnea prolata es una córnea normal o las ectasias tipo queratocono, donde tenemos una curva muy aguda en el centro y se va abriendo.
mientras que las prolata están descritas por las geometrías que quedan después de una cirugía refractiva de miopía, donde se aplanó el centro de la córnea, queratotomía radial, también para bajar la miopía, una post-ortokeratología también queda con un valor de una geometría oblata. Más o menos, para hacer referencia a lo que son los valores de excentricidad 0 equivale a una esfera, a un círculo, por decirlo en dos dimensiones. Una elipse tiene un valor de excentricidad inferior a 1, es decir, entre 0 y 1. Una parábola tiene un valor de excentricidad de 1, y una hipérbola tiene un valor de excentricidad superior a 1. El valor de asfericidad es otro concepto que vale la pena prestarle mucha atención. En algunos topógrafos figura el valor Q y el valor E. El valor Q nos da información muy precisa porque tiene signo, puede ser negativo o positivo, mientras que la excentricidad matemáticamente deviene multiplicar al cuadrado un número. Al multiplicarlo al cuadrado siempre va a tener un valor positivo matemáticamente, mientras que el valor Q, a diferencia del valor E, puede ser negativo o positivo. Entonces nos encontramos con esta situación. Nosotros podemos tener dos córneas, una ectasia en queratocono y una post-cirugía refractiva. Las dos córneas con el mismo nivel de excentricidad. Sin embargo, sus geometrías son completamente distintas. Una es prolata y otra es oblata. Porque con el valor de excentricidad no podemos saber cuál es su geometría, su forma. Si miramos el gráfico de la topografía, nos vamos a dar cuenta, pero si no tenemos ese gráfico, y miramos solamente el valor, carecemos de información. Mientras que con el valor Q, el valor de asfericidad, si nosotros tenemos un valor Q negativo, estamos hablando de una geometría prolata. Y si el valor Q es positivo, estamos hablando de una geometría oblata. Entonces ahí ya, simplemente viendo el signo, podemos distinguirlo. Y a su vez en este gráfico tenemos una referencia en cuanto a lo que son cirugías refractivas, cuáles son los valores que pueden darnos un indicio de cuál es la miopía que tenía esa persona antes de ser operada, ¿no? Abajo dice, por ejemplo, Q más o menos superior a más 2. Estamos hablando de queratotomía radial con 16 cortes, es decir, que se utiliza para corregir una miopía de 12 dioptrías más o menos. Un Q superior a 1, menor a 2, pero superior a 1, estamos hablando de miopías de hasta 5. Esto es información valiosa que podemos aplicar cuando vemos una topografía. Este es el ejemplo que mencionaba antes. Tenemos dos casos totalmente distintos. En el lado izquierdo una cirugía refractiva, y en el lado derecho una talentación de la degeneración pelúcida. Y si nos fijamos en el valor de excentricidad, el lado izquierdo tiene un 0,88 y el lado derecho 0,85, prácticamente la misma excentricidad. Sin embargo, la de la izquierda es oblata y la de la derecha es prolata. Vamos a pasar a la siguiente. Esto es un poco denso, pero era para entrar en el tema de las geometrías revertidas, ¿no? Que ahora vamos llegando. Bien, entonces tenemos geometría prolata, la que está arriba, geometría oblata, está bien, se nota bien el gráfico, está como con un machete le sacaron una parte, que es lo que hace la cirugía de la SIC, en la parte superior. Y después tenemos otro valor que vamos a tener que considerar cuando estamos pensando en el diseño del lente que vamos a adaptar, que es la geometría de la interfaz que une la córnea con la esclera, el empalme córnea-esclera. Ese empalme puede ser prácticamente liso, sin variación de curvatura, como está del lado izquierdo, en el gráfico número 1, y el otro extremo es el número 5, donde tenemos como si fuera que se arme una especie de pozo cóncavo
en donde se aplana de una manera significativa la esclera y es muy curva la córnea. Que podría ser el caso de un gato globo, por ejemplo. Esto también es de suma importancia cuando vamos a tratar lentes esclerales, porque en esa zona, la zona del limbo, en particular en hora 6, que es la zona donde la lente se descentra un poquito hacia abajo, si tenemos este tipo de perfiles córneo-esclerales, se nos va a acumular mucha solución fisiológica, va a quedar muy separada la lente del ojo, y eso reduce el nivel de oxigenación y puede traer consecuencias de prolapso de conjuntiva. Entonces, tanto tenemos que mirar la geometría de la córnea como la geometría del empalme córneo-escleral para tomar una decisión si nos conviene utilizar una lente de geometría revertida para reducir problemas. Vamos a los casos ya más centrándonos en lo que son los casos reales. En la fotografía del lado izquierdo tenemos un trasplante de córnea. Si ustedes se fijan donde está la flecha amarilla abajo, está bien marcado como la córnea es muy plana, donde está la zona del botón, el injerto. Cuando se une con la córnea nativa, hay un cambio abrupto de curvatura, porque se ve que la córnea nativa era bastante curvada, y después se vuelve a aplanar cuando va llegando a la esclera. Ahora después vamos a ver una fotografía de una lente escleral de geometría prolata colocada sobre ese tipo de córnea, y van a ver cómo en donde está la flecha indicando se genera un charco de líquido muy grueso. Por otro lado, si miramos la fotografía del lado derecho, tenemos un keratocono bastante agudo, bien marcado, pero vemos cómo la geometría de la córnea es curva en el centro y se va aplanando progresivamente a medida que va llegando al limbo. Entonces, es factible que ahí, con una lente de geometría prolata, tengamos un buen resultado. Bueno, esto es lo que mencionaba recién. Y acá podemos tener la córnea del injerto, y donde se cierra, donde está la unión del injerto con la córnea nativa, que hay un cambio abrupto de curvatura y se cierra, la lente con geometría prolata queda muy separada. Y queda tan separada que puede dejar un clearance en hora 6 de 800 micras, 600 micras. Son muy comunes ese tipo de clearance en los injertos que tienen este cambio abrupto de curvatura. En este tipo de situaciones nosotros podemos sacar provecho usando una lente de geometría revertida, escleral, porque la lente se va a cerrar justamente ahí donde están las flechas amarillas, tratando de mantener un calco de la geometría de la córnea entera y reduciendo el espesor de clearance periférico. Maximizamos la oxigenación, reducimos la posibilidad de un prolapso de conjuntiva y además logramos mantener un mejor centrado. Bien. ¿Qué es la lente de geometría revertida? Este es un esquema muy simple, una lente de geometría revertida, donde está marcando la zona que se cierra, que es justamente la que va a ir achicando la brecha de separación entre la geometría de la córnea y la de la lente. El diseño clásico tiene tres zonas, ¿no? El de la izquierda, la banda de apoyo escleral, que es la celeste periférica, la amarilla que sería la zona limbal, donde ya la lente se empieza a levantar, y después la zona corneal en el centro, donde la lente ya está totalmente levantada sobre la córnea y el limbo. En la geometría revertida tenemos una banda más, que es previa a la zona óptica, es posterior a la zona del limbo, y es la que se va a levantar de manera más cerrada para después volver a aplanarse en la zona de la córnea, en la superficie corneal, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros que tradicionalmente pueden tener la lente de geometría revertida? El ajuste entre 4 y 7 y 10 dioptrías respecto a la curva base. ¿Esto qué significa? Que si la curva base de la lente central en la zona óptica es, vamos a suponer, 9 milímetros, o 860 milímetros, lo que definamos,
la curva donde termina la zona óptica y empieza la geometría revertida va a tener entre 4 y 10 dioptrías más de potencia, es decir, va a ser mucho más cerrada, para hacer como un cerramiento, y después se aplana nuevamente cuando llega a la zona del limbo. Héctor Rencín pregunta cómo calculás en dónde comienza la zona de cirugía inversa, de cirugía de geometría inversa. Supongo que se habrá referido a cómo calculo en la córnea dónde termina la zona más plana y dónde empieza el cambio de curvatura. Eso lo podemos medir en la topografía misma, generalmente con una topografía tangencial o instantánea. Tenemos una demarcación muy precisa de donde se termina el botón del injerto o la zona más plana en una postcirugía refractiva, un post-LASIK, una postkeratotomía radial, y tenemos un anillo rojo que es donde está la rodilla, donde ahí finaliza la zona óptica plana de la córnea y empieza el mayor cerramiento. Ese tipo de área generalmente tiene un diámetro que va desde los 7 milímetros hasta los 8,5. No suele ser mucho más grande que eso. En algunos injertos puede estar descentrado también, pero lo podemos medir de ahí. A modo de referencia, las lentes Sclear Lens que vienen en la caja tienen una banda donde finaliza la zona óptica central de 9 milímetros. Esto es para cubrir holgadamente cualquier flap o botón de injerto que haya en la córnea y después comienza el cerramiento y no quedarnos cortos por ser demasiado chico. Si utilizamos una lente con bóveda reducida, vamos a reducir de los 9 milímetros a 8,5, y si pasamos a una lente de bóveda aumentada, vamos a seguir manteniendo los 9 milímetros de diámetro de esa área. También se puede medir en micrones de elevación. Hay algunos fabricantes que miden esta banda revertida en micras. Esto se usa específicamente en el caso de las lentes de ortokeratología. Acá Héctor Rencín pregunta, ¿eso sale por diseño? Pregunta. El diámetro, sí, el diámetro de la zona óptica está establecido en el diseño, no es algo que uno pueda elegir. ¿Sí? Si tenemos un caso muy sofisticado, muy complicado, en el cual vemos que las lentes de la caja de prueba no nos van a dar un resultado óptimo, bueno, para ese caso en particular, utilizando el sistema de consultoría, donde ustedes me envían toda la información del caso, podemos ver de diseñar una lente hecha a medida de ese ojo, saliéndonos de los parámetros estándar de la caja. Pero generalmente con esos diámetros que vienen ya establecidos en la caja, suele cubrir prácticamente todos los casos que podemos encontrar. La curva revertida facilita el centrado porque nos permite eliminar ese juego excesivo que puede tener una lente prolata sobre una córnea oblata. Producimos el clearance periférico. Una gran ventaja que tiene es que nos permite utilizar una curva base muy plana. Esto ahora más adelante lo voy a explicar. El beneficio que nos proporciona es significativo, en particular cuando tenemos pacientes muy miopes, porque podemos bajar muchísimo la potencia de la lente y al bajar la potencia reducimos el espesor e incrementamos la tasa de oxigenación corneal. Bueno, acá justamente está lo que mencioné recién. Este es un ejemplo en el cual dibujé las dos lentes. Son dos lentes que tienen la misma altura sagital y el mismo diámetro. ¿Sí? Entonces tienen 5.276 micras de altura, las dos. Sin embargo, la lente que está arriba es una lente prolata, que tiene una curva base 6,75. Y está dibujada una potencia de 12 dioptrías. Lo que está medido es cuál es el espesor que nos quedaría al finalizar en el diámetro de donde finaliza la zona óptica, nos quedaría un espesor de 437 micras.
¿sí? Es decir, que tenemos una lente bastante gruesita en esa zona. Recordémonos que la tasa de oxigenación es función del espesor de la lente y del material. Espesor de la lente, material y espesor de cámara acuosa. Abajo está dibujada una lente con la misma altura sagital, es decir, que mantendríamos el mismo clearance central que con la lente de arriba, pero con geometría oblata, geometría revertida. Y está más cerrada la curva secundaria, porque es la geometría revertida, y la curva base es de 8. Es decir, que tiene mucho menos potencia refractiva que las 6,75 de la que está arriba. ¿Cuánto es la menor potencia que tiene? Y son como 8 dioptrías menos. Entonces, para corregir ese paciente, yo puedo optar por la lente que está arriba, que va a tener curva base 6,75 y le voy a tener que poner 12 dioptrías de miopía a la lente. O puedo optar por la lente que está abajo, que tiene la misma sajita, va a tener el mismo clearance, pero voy a usar una curva base 8 y la lente va a ser solamente de menos 4,25. El espesor al borde de la zona óptica va a ser de 299 micras. Fíjense la diferencia respecto a la de arriba, 437 contra 299. Estoy bajando de un plumazo 140 micras, que 140 micras, para que tengan una idea, es el espesor de una lente rígida, gas permeable, muy delgadita. ¿Sí? Eso se lo estoy quitando de la zona más gruesa de la lente. Entonces todo el perfil de la lente va a ser más delgado, va a oxigenar más y además va a ser más liviana. ¿Cuáles son las indicaciones para la lente de geometría revertida? Tenemos queratotomía radial, tenemos trasplante de córnea, cirugía refractiva, la SIC, en particular la SIC de miopía, porque en la SIC de hipermetropía, que por suerte se hace muy poco, porque no dan ningún resultado óptimo. Una SIC de hipermetropía vamos a corregirlo mejor con una lente con geometría prolata, porque la córnea queda más curvada en el centro, queda como una ectasia, como un queratocón. Degeneración vaginal pelúcida la puse también dentro del grupo de las patologías que podemos llegar a corregir mejor con una lente de geometría revertida, porque en la zona superior de la córnea se mantienen valores de cobertura muy planos. Es muy común encontrar una pelúcida donde arriba, en la zona superior de la pupila, tenemos potencias refractivas del tejido corneal de alrededor de 35-40 dioptrías. Y abajo, en la zona de la ectasia, por ahí tenemos 60. Pero cuando buscamos cuál es la geometría que nos mantiene un clearance más parejo en promedio, generalmente tenemos mejor resultado con una lente de geometría revertida. El hecho de usar la curva más plana suele dar mejor resultado óptico. Si comparamos la calidad visual que tiene un paciente con pelúcida con una lente prolata versus la que obtiene con una lente oblata, muchas veces nos vamos a sorprender que vamos a tener mejor resultado con la lente de geometría revertida. Y el queratoglobo necesita un cambio abrupto de curvatura cuando va llegando al limbo. Entonces las lentes de geometría revertida nos pueden generar una zona óptica más alta, manteniendo una curva plana que no nos determine incorporarle mucho aumento a la lente, y podemos hacer un aterrizaje más paralelo cuando la lente va bajando y se va acercando a la zona córneo-escleral, el limbo. Acá tenemos un caso, es una ectasia post-LASIK de 12 dioptrías aproximadamente, tenemos radios corneales de 7,75 por 9,82. Las radios corneales, el 5K, que es el topógrafo, o lo que medimos con un queratómetro, son de mucha utilidad porque si nosotros buscamos que la curva base de la lente tenga un valor dentro del promedio de los radios corneales, casi siempre nos vamos a encontrar con que la potencia que le vamos a tener que poner a la lente
está muy cercana a cero. Es decir, vamos a tener lentes bastante delgaditas. En cambio, si nosotros usamos una lente con geometría prolata, fíjense que acá, en este ejemplo, la curva base de la lente que está adaptada es 940. Y hubo que colocarle a la lente menos 350 dioptrías de potencia. Si yo hubiera usado una lente con geometría prolata, seguramente para manejar la misma altura sagital, tendríamos que haber tenido una curva base de 820 o 780 o algún valor similar. Y eso nos hubiera obligado a colocarle una potencia mucho mayor, porque se genera un menisco entre la lente y la córnea muy significativo, con mucha potencia positiva, y esa potencia positiva nos obliga a incorporar a la lente mucha potencia negativa para neutralizarla. Héctor acá pregunta si en este caso el clearance no es pequeño. El clearance no es pequeño. No sé si Héctor podés hacer zoom o agrandar o poner pantalla completa la imagen, pero vas a ver que el clearance tenés que compararlo respecto al espesor de la córnea o al espesor de la lente. A mí me gusta más compararlo con el espesor de la lente porque es un valor conocido, mientras que el espesor de la córnea es un valor que puede variar, y si yo no tengo un pentacam, una parimetría, algo que me permite inferir cuál es el espesor de la córnea, puedo tener variaciones significativas. Generalmente este tipo de lentes tienen alrededor de 300 micras de espesor, y lo que estamos viendo acá es que el clearance es bastante similar al espesor de la lente. El clearance es verde. Acá Héctor me dice, el verde es el lente. No, el lente es incoloro, es transparente, y está a la izquierda de lo que se ve en color verde. Lo que se ve en color verde es la cámara acuosa, el clearance, teñido de verde con la fluoresceína. Es decir, esa es la separación. Está alrededor de 250 micras, en promedio. Generalmente yo recomiendo un clearance inicial cuando uno coloca la lente de alrededor de 350, 300 micras, contemplando que ese clearance va a bajar a medida que la lente se asiente, y va a bajar alrededor de 100 micras. Es decir, que si cuando la lente ya está en uso 6, 7, 8 horas, nos queda con un clearance de 200, 180 micras, en la zona más cercana a la córnea, estamos seguros de que no vamos a tener ningún tipo de complicaciones. Acá tenemos un trasplante corneal, donde el topógrafo ni siquiera pudo mapear la superficie periférica, solamente hizo un mapeo de la zona central. Tenemos una especie de efecto tipo ectasia pelúcida, digamos, ¿no? Como quedó el botón del injerto. Y esta es una fotografía en donde estoy enfocando un corte óptico justo en la zona más aguda de la ectasia, que es la zona inferior. Fíjense cómo cambia la curvatura en esta parte. Vamos a dibujarlo ahora. Ahí tiene como una rodilla en la zona de unión del botón con el injerto, y la lente, si se fija en el gráfico, el corte óptico, la lente tiene justo en esa zona donde termina la zona óptica y empieza la geometría revertida. Entonces se va cerrando para mantener una alineación cercana a la córnea. El corte de la zona óptica está en este lugar. Ahí. Ahí se ve como la lente venía muy plana desde arriba, y cuando llega a ese punto se quiebra hacia adentro para mantener un perfil cercano a la córnea, y de esa manera que la separación, la cámara acuosa, se mantenga en valores de 300, 350, 400 micras, tratando de no superar las 400 para no inducir
prolapso de conjuntivo. Entonces, la geometría revertida la podemos considerar para córneas oblatas, o para córneas que no son oblatas, pero que tienen un elevado cambio de curvatura a nivel del limbo, como los de globo, o también como las declinaciones marginales pelúcidas, y ese cambio abrupto de curvatura se da en hora 6. Cuando queremos reducir el espesor de la lente, jugando con la potencia, es decir, que si tenemos una córnea que es prolata, y es un paciente con una elevada miopía, y no queremos que la lente sea tan gruesa, bueno, podemos jugar con la geometría de la lente, reduciendo muchas dioptrías la potencia que va a tener que usar esa lente al usar una curva base más plana. Eso nos va a proporcionar mayor oxigenación, vamos a mejorar el centrado y vamos a evitar el arrastre de conjuntivo. Vamos ahora a lo concreto, lo que está en la caja de prueba de ScarLens. La caja de prueba, ya lo vengo explicando desde las otras dos clases, consiste en 14 lentes. Esas 14 lentes están distribuidas, están divididas en 10 lentes que son de geometría prolata, una lente que es de geometría prolata con borde tórico, y 3 lentes que son de borde esférico y geometría revertida, que son las 3 que están dibujadas en esta placa. La lente inicial es la lente número 11, es la más chiquita de las 3 de geometría revertida, tiene 15,5 milímetros de diámetro, y es la que tiene la curva base más plana de todas, tiene 9,5, es decir, que es la que tiene menos altura sagital de estas 3 que estamos viendo. Esa lente fue diseñada específicamente para los casos de post-cirugía refractiva de la SIC y post-queratotomía radial. Estamos hablando de córneas que no han tenido una ectasia original, pueden llegar a tener una ectasia secundaria, pero no son córneas que hayan tenido queratocono antes de la cirugía, que han quedado medianamente bien, es decir, que se ha mantenido la geometría donde la córnea es más plana en el centro y más curva en la parte periférica, y como originalmente no eran córneas ectásicas, su altura sagital era la altura sagital normal de una córnea normal. Estamos hablando de un diámetro de 15,5 milímetros, es una altura sagital cercana a los 4.000 micras. Por eso, si nos fijamos acá, la lente más chica de estas 3 tiene 4.144 micras. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos un paciente que se operó de 8 dioptrías de miopía, 6 dioptrías de miopía, una queratotomía radial de hace mucho tiempo, bueno, empezamos probando esa lente, la número 11, que tiene curva base 9,5. Generalmente vamos a encontrar que el radio de curvatura con el que quedó esa córnea que había sido operada, si la miopía era importante, va a estar en un valor cercano a 9,5 milímetros. Si la miopía a la que se sometió el paciente era una miopía muy moderada, vamos a poner 3-4 dioptrías, en realidad podemos utilizar una lente de geometría prolata con sagita bien bajita, que es la lente número 1 de la caja, que tiene curva base 8,5 milímetros. ¿Sí? Pero si ya nosotros, cuando miramos el perfil corneal de costado, apreciamos la superficie de la córnea que está aplanada, y ya a simple vista lo podemos observar, vamos directamente a la lente de geometría revertida porque vamos a tener un clímax más parejo, y la refracción, la sobrerefracción encima de la lente va a ser muchísimo más precisa que si ponemos una lente que tiene una curva base más cerrada, porque vamos a eliminar el menisco de cámara acuosa positivo que se generaría en ese caso. La segunda lente de la caja prueba, que sería la lente número 12, tiene ya una altura sagital de 4.703 micrones. Y tiene un diámetro mayor, tiene un diámetro de 16 milímetros. Acá se mantiene la relación que hay de
incremento de diámetro de la lente en base al aumento de ságita. El objetivo de eso es que a medida que tenemos una ságita más elevada, tengamos una banda de apoyo escleral más amplia. ¿Cuál es el objetivo de eso? Más amplia la banda de apoyo, vamos a repartir el mayor peso que tiene la lente por ser más alta, por tener más líquido contenido dentro, por tener más presión de compactación del párpado superior contra el ojo. Vamos a ampliar la banda que apoya en la esclera para que el peso se reparta de una manera más homogénea, más difusa, y de esa manera no se indecte tanto sobre la conjuntiva. Y la tercer lente que tenemos ya tiene 5168 micrones, es una lente de 16,5 milímetros. Estas dos últimas lentes, la número 13 y la número 12, que tienen ságitas más altas, no están enfocadas a posquirúrgicos, sino que están enfocadas a ectasias donde queremos utilizar una geometría muy plana en la zona óptica. Estamos hablando post-trasplante, como ese que mostré antes en la fotografía, o cuando queremos corregir una miopía elevada usando una curva base plana para reducir la potencia, o si tenemos un paciente con un queratocono central muy agudo, y ese tipo de queratoconos inducen mucha aberración esférica, entonces por ahí colocamos una lente y vemos que el paciente ve pero no ve del todo bien, la agudeza visual que alcanza es una agudeza visual pobre, es 4 o 5 décimas, y de repente él nos manifiesta que si entrecierra los ojos ve un poco mejor. Bueno, eso es porque nos están quedando residuales de aberraciones de alto orden sin corregir. Y si el queratocono es un queratocono central tipo pezón, muy agudo, casi siempre lo que tenemos es la presencia de elevada aberración esférica, por deformación del endotelio también, y de coma. Bueno, el coma no lo vamos a poder neutralizar con una lente de estas características, en realidad con ninguna, si el coma residual es muy elevado. Pero la aberración esférica, si usamos una curva base más plana, en general se compensa, porque la curva base plana induce un tipo de aberración esférica que compensa la aberración esférica que genera una córnea muy aguda en punta en el centro. Entonces, jugando con la potencia que le vamos a poner a la lente más la curva base, a veces obtenemos una mejoría en la visión del paciente. Entonces, recalcando que la caja de prueba tiene 3 lentes de geometría revertida. Ahí están, en esta tabla están todas las lentes que están disponibles, que se pueden ordenar, y cuáles son las ságitas con las que vienen. Las de arriba, la de curva 10, curva 9,7, curva 9,5, que son las más chicas de 15,5 milímetros, son para pacientes post-LASIK, post-queratotomía radial. Fíjense que tienen ságitas cada vez más bajas, descendientes, ¿no? Porque a mayor miopía quitada, la córnea está más mochada, tiene menos profundidad, y por lo tanto podemos estar en una ságita más baja. Y las que están abajo, que son las que tienen las ságitas más elevadas, están apuntadas a ectasias. Las que tienen los 3 circulitos son las 3 que vienen en la caja de prueba. Este tipo de lentes se pueden ordenar con todas las combinaciones que nos permiten el resto de las lentes de la caja. Es decir, que podemos combinar bóveda más grande o más chica, según como necesitemos. Si estamos ante una córnea muy grande y tenemos un toque limbal, podemos ordenar bóveda aumentada. Si es una córnea muy chica y tiene mucho descentrado, podemos reducir la bóveda. Si vemos que la esclera es muy tórica y tenemos compresión en el eje horizontal, en una 3 y una 9, podemos ordenar la áptica tórica, apoyo tórico, en las mismas configuraciones que podemos hacerlo en el resto de las lentes de la caja. Si necesitamos hacer una muesca porque el paciente tiene una piñécula, también se puede hacer. Es decir, no cambia, son las mismas funciones que tiene el resto de la caja de prueba, nada más que el punto de partida que tenemos son estos valores que están aquí. Generalmente cada lente, cada vez que nosotros saltamos de una a otra,
tienen una diferencia de clearance efectivo de 300 a 350 micras. ¿Esto qué significa? Que si yo probé la lente número 12, es decir, la que está en el medio de las tres que estamos viendo acá, la de 9,3 de curva base, y la lente está casi tocando la córnea, yo sé que si paso a la siguiente, que es la curva 9, y la lente es 16,5 milímetros de diámetro, esa lente va a subir el clearance alrededor de 300 350 micras. Entonces ya esa puede ser la lente que me dé la solución del caso. Y de igual manera, si yo veo que coloqué una lente y me quedó un clearance excesivo, yo sé que si voy a la lente que le sigue, voy a bajar 300 350 micras. Y así sucesivamente. Entonces, los parámetros de las lentes de geometría revertida. Selección de curva base. Nosotros podemos elegir la curva base que queremos en cada lente. Si bien las lentes de la caja prueba vienen con una curva base determinada, ahora en la próxima placa yo voy a explicar qué es lo que podemos hacer nosotros para tratar de que la lente tenga una potencia lo menor posible jugando con la curva base. Podemos elegir la ságita. Acá Héctor Renzin pone, en el ejemplo anterior la curva base no la modificó. En el ejemplo anterior no se modificó la curva base. A ver, no sé si no entiendo bien la pregunta. En el ejemplo anterior la curva base no la modificó. Sí, Héctor, si me puedes aclarar un poco eso, no te termino de entender. Puedo elegir la bóveda, reducirla o ampliarla, y el apoyo puede ser esférico o tórico. Respecto al tema de la ságita y la curva base, si nosotros hacemos una prueba con la lente, bueno, voy a responderle a Héctor que aquí me puso. Al cambiar la lente, la curva base cambia, pregunta. Claro, dentro de la caja de prueba ya las lentes vienen con curvas base determinadas. Es decir, que las tres lentes que vienen en la caja de prueba traen la lente número 11 viene con curva base 9,5, la lente número 12 9,3 y la lente número 13 tiene curva base 9. Y el resto de las lentes que están estipuladas en el manual, que es esa tabla que yo había puesto, voy a volver hacia la tabla para que se vea, aquí, van cambiando la curva base. De hecho, el primer número es la curva base y el segundo el diámetro de la lente. ¿No? Curva base son todos estos valores que están aquí. Entonces yo puedo, sabiendo la ságita final que tienen, si yo hice una prueba con alguna de ellas, puedo subir o bajar anticipándome en la modificación de clearance que deseo realizar. Y ahí me va a cambiar la curva base. Ahora, si yo de repente quiero, vamos a suponer la lente 9.5 en diámetro 15.5, tiene 4144 micras de ságita. Veo que la lente calza muy bien, que la bóveda es adecuada, el apoyo escleral es bueno, y la lente me queda con un clearance de 150 micras al momento de colocarla. Y entonces yo puedo deducir que cuando la lente se asiente va a estar prácticamente tocando la córnea. Es decir, que yo voy a querer que la lente suba, pero no quiero que suba 350 micras más, porque voy a quedar excesivamente separado de la córnea. Quiero subirla a 200 micras más, pongámosle. Bueno, yo puedo ordenarle al laboratorio, explicarle a la gente de Hepper que yo hice una prueba con esta lente, que tiene 4144 micras, en diámetro 5, quiero una lente como esa, pero subirla 200 micras, o 250 micras, o lo que yo estipule. Y yo puedo indicarles también que quiero mantener esa misma curva base, o si quiero cambiarla, también puedo estipularlo. Diciéndole estas dos cosas, ellos van a jugar con los parámetros internos de la lente para que la lente alcance ese valor que le estoy ordenando. Es decir, la lente de geometría revertida es la que es más versátil y es la más personalizada de todas las de la caja de prueba, porque tiene muchos parámetros y uno puede jugar con cada uno de ellos.
Acá iba a lo que mencionaba respecto al criterio de selección de la curva base final. En este ejemplo tenemos una córnea post-LASIK, tenemos ese valle, ese pozo que tiene en el centro, muy plano. Si nos fijamos en la topografía, tiene 37,27 dioptrías por 35,64. El promedio de los dos es 36,50, que está arriba. Eso equivale a 9,30 milímetros de curvatura. Y supongamos que yo coloqué una lente con esa curva y la sola refracción me dio más 3. Eso implica que yo tendría que adicionarle a la lente un positivo de más 3. Si yo no quiero eso, porque eso me va a incrementar el espesor de centro de la lente, quiero que la lente sea bien finita, quiero que sea neutra, bueno, entonces yo puedo hacer el siguiente cálculo. Si a 36,50 le tengo que agregar 3 dioptrías, la curva base que yo puedo utilizar es la sumatoria de eso, y de esa manera la lente va a ser neutra. Es decir, tengo 36,50 más 9, perdón, más 3, y llega a 39,50. Entonces yo puedo ordenar al laboratorio que me haga una lente con esa ságita, pero con curva base 39,50, y viene a ser 8,60 milímetros. Cuando yo ordeno esa lente, la potencia que tengo que pedir es neutra, porque ya estoy jugando con la cámara acuosa para compensar la corrección que necesitaba el paciente. De esa manera tengo que tener la lente lo más delgada que puedo. Bien delgadita, voy a oxigenar más. Puedo tomar de referencia el promedio de los dos radios centrales de la córnea, o a veces puedo tomar el más plano. No conviene usar el más curvo, siempre conviene el más plano. Si yo, voy a poner otro ejemplo, si yo tengo un paciente al cual le probé la lente, voy a volver para atrás, le probé la lente, la inicial de poscirugía refractiva, que tiene 9,5 de curva base. 9,5 de curva base, para ponerlo en dioptrías, ya les digo exacto cuánto es. Es, bueno, son 35 dioptrías aproximadamente. Si yo hice una prueba con la lente de curva base 9,5 y que tiene 35 dioptrías de potencia la curva base, y a esa lente le tengo que agregar 6 dioptrías negativas, yo puedo ordenar una lente donde la curva base sea 6 dioptrías más plana, manteniendo la misma ságica, y por lo tanto la potencia de la lente va a ser neutra, y reduzco espesores. Y así puedo jugar positivo o negativo, buscando que la lente sea siempre lo más delgada posible. Tengamos en cuenta que cuando usamos geometría revertida, casi siempre estamos hablando de córneas muy complicadas, ya sea de trasplantes, donde el tema de la oxigenación es crítico, tenemos que ver cómo está el endotelio para no estar jugando con una córnea que está un poco a punto de descompensarse, si tiene un contenido endotelial muy bajo, si tiene malformación del endotelio. Y después tenemos córneas que tienen complicaciones desde el punto de vista de las queratotomías radiales, donde tenemos los cortes radiales, que muchas veces son muy profundos, y es una zona que siempre está muy permeable a tener infecciones. Aquí Victorina Crivelio pregunta, o sea, en caso de una corrección negativa, se resta el radio más plano. Se resta el radio más plano. No, nosotros cuando elegimos el radio de curvatura de la lente,
vamos a tomar de referencia el radio más plano o el promedio de ambos radios de la córnea. Y ese sería el radio que nosotros trataríamos de imitar cuando colocamos una lente, porque es el radio que nos va a dar el perfil de clearance lo más parejo posible. Si nosotros tenemos una córnea que tiene 35 dioptrías de curvatura y ponemos una lente que tiene 45 dioptrías de curvatura, es decir, una 750, vamos a generar 10 dioptrías de menisco de cámara acuosa positivas ahí adentro, y cuando tomemos visión al paciente vamos a tener que ponerle un menos 10 arriba para neutralizar la cámara acuosa positiva esa. Entonces, siempre en córneas oblatas, nos conviene buscar que la lente que vamos a probar tenga un radio de curvatura similar al promedio o al radio más plano de los dos radios de curvatura centrales de esa córnea. De esa manera nos vamos a asegurar que la refracción que tengamos que hacerle después va a estar muy cercana a cero. Marta Fonseca pregunta, ¿qué tantas dioptrías negativas se puede compensar en curva base? Las que se quiera, Marta, las que se quiera. No hay un límite de potencia. Por lo general uno lo que trata de hacer es mantener un equilibrio y no generar un menisco contrario. Es decir, si yo quiero compensar 10 dioptrías negativas, yo puedo usar una radio de curvatura muy plano. Pero el problema es que voy a generar un menisco negativo líquido en la cámara acuosa. Entonces siempre lo que nosotros tratamos es que haya un equilibrio entre la potencia de la lente, el espesor, y el espesor de la cámara líquida que sea medianamente constante. Porque el objetivo primordial de todo esto es que llegue más oxígeno a esa córnea. Y va a llegar más oxígeno si tenemos una cámara acuosa delgada y pareja, si tenemos una lente lo más delgadita y homogénea posible. Bien, creo que más o menos esa es la explicación que tenía pensada para hoy respecto a las lentes de geometría revertida. Como es un tema un poco complejo y tiene muchas variantes, estoy abierto si quedaron dudas o consultas respecto a cómo se puede hacer para reducir la potencia de la lente, así las despejamos. Pero básicamente la idea es que cuando tengamos un paciente de estas características, juguemos un poquito con la selección de la curva base de la lente y la potencia final. Buscando dentro de la caja de prueba vamos a tener que agarrar la lente que tenga el clearance más adecuado. Pero después se puede conversar con el laboratorio justamente cuál es la ecuación para reducir la potencia. Aquí Héctor pregunta, prácticamente este tipo de lente es la más apropiada para casi todo tipo de córnea, por las posibilidades de flexibilización. No, yo no diría que es la más adecuada para todo tipo de córnea, Héctor, porque las córneas que son definitivamente prolatas van a tener un clearance más parejo con una lente de geometría prolata, que son el resto de las lentes de la caja de prueba. Lo que pasa es que a veces nos topamos con córneas o con pacientes muy particulares que tienen una miopía muy alta, entonces ahí queremos empezar a bajar un poquito el espesor de la lente, jugando con este tipo de detalles. Pero yo diría que este tipo de lente es el apropiado para las córneas oblatas y para las pelúcidas. Y los trasplantes donde el botón es muy plano. En el resto, generalmente con geometrías prolatas funcionan mejor. Porque también hay que considerar que este tipo de lente tiene una forma que es como un sombrero, es como muy plana arriba, baja y después se vuelve a abrir. Y está más expuesto a que el párpado superior la enganche y la empuje un poquito hacia abajo con cada parpadeo. Tengamos en cuenta que estas posibilidades de flexibilización las tiene el resto de las lentes. La diferencia es que en el resto no tenemos la posibilidad de elegir la curva base cuando cambiamos la ságita. ¿Sí? Es decir, si necesitamos una ságita más elevada, la curva base va a ser más cerrada. Si queremos bajar la ságita, la curva base va a ser más plana.
aunque si para un caso puntual se nos presenta una particularidad y nosotros queremos analizar esa posibilidad, bueno, se puede hablar con el laboratorio para ver de qué manera podemos alcanzar la misma ságita, cambiando la curva base para tener el resultado que nosotros estamos buscando. Pero inicialmente conviene siempre manejarse con los valores de la caja de prueba, porque es la forma en que tenemos de ir familiarizándonos. Una vez que uno ya está muy ayornado del manejo de la caja, conoce todos los parámetros y cómo se comporta cada lente, ahí uno puede empezar a hablar con el laboratorio para hacer ciertas particularidades muy personalizadas. Marta pregunta, ¿y si el residual es de astigmatismo se puede compensar? Bueno, Marta, el residual de astigmatismo no lo podemos compensar. El residual de astigmatismo, primero tenemos que identificar bien si ese residual se está generando porque la esclera es muy tórica y nos está provocando flexión en la lente, o si es un residual real, astigmatismo interno, que vamos a tener que corregirlo con un anteojo complementario. Por el momento, la lente SclearLens no viene con toricidad frontal en zona óptica. Es decir, que si nosotros tenemos un paciente que luego de haber diseñado la lente, adaptado, analizado que no presenta flexión, lo medimos y nos manifiesta un astigmatismo, por decir un número de -1 en 45 grados, ese astigmatismo vamos a tener que compensarlo con anteojos que van arriba de la lente de contacto. No tenemos otra forma de reducirlo. ¿Cómo nos damos cuenta si la lente se está flexionando o no? Esto es muy importante, porque si nosotros no analizamos eso, podemos cometer el error de ordenar lente con parámetros que después van a continuar llevando arrastre de problemas. O también podemos no estar viendo que esa lente va a generar compresión en un determinado eje de la esclera. La forma que tenemos de analizar eso, yo uso dos medios. Uno es medir la queratometría de la lente colocada en el ojo una vez que está sentada. Es decir, yo hago la prueba, dejo la lente puesta en el ojo del paciente más o menos media hora, 40 minutos, una hora, y después que está bien asentada, le hago una queratometría sobre la lente o una topografía. Y ahí vamos a ver si los radios nos da que hay un cilindro en la superficie de la lente, si esa superficie está flexionada arriba de 0,50 dioptrías, tenemos que considerar que tenemos que hacer el borde de la lente tórico, porque si no nos va a aparecer un cilindro refractivo residual que puede estar originado en esa flexión que se está presentando de la lente. El otro método que tengo para analizarlo es cuando yo remuevo la lente de la prueba y miro la esclera como quedó. Siempre tenemos la marquita de la lente que se inyectó un poquito sobre la esclera. Pero si la esclera es muy tórica, vamos a ver esa marca de inyectación la vamos a ver solamente manifestada en un eje, en el eje más plano de la esclera. Y el contraeje vamos a ver que prácticamente no tiene marca de inyectación de la lente. Eso también nos está diciendo que esa esclera es muy tórica, que quizás por ahí la lente no se flexionó, pero al ver eso nosotros ya tenemos que anticiparnos y ordenar una lente con borde tórico para no generar compresión en el eje plano y generar mayor sensación de confort cuando pasan las horas de uso. Si no, son los pacientes que después vienen en muchas horas de uso del control y los vemos con hiperemia en hora 3 y hora 9 por la compresión de los vasos. O presentan hiperemia de rebote, que es cuando se quita la lente y deja de pasar esa compresión, empieza a circular bien la sangre de vuelta y se genera un enrojecimiento general del ojo. Bueno, todo eso lo podemos analizar al observar la marca que dejó la lente de prueba en la esclera cuando pasó una hora de la prueba. Si nosotros colocamos una lente y vemos que tiene una flexión medida la queratometría, vamos a suponer de 0,75 en 180 grados.
y analizamos que también tiene una sobrerefracción sobre la lente de un cilindro de -1 en 180 grados. Bueno, ahí podemos prácticamente estar seguros que ese astigmatismo residual que estamos observando está relacionado con la flexión de la lente por deformación en base a la esclera. Entonces, si nosotros pedimos una lente con borde tórico que compense eso, que haga que la lente no se deforme cuando se apoya en la esclera, lo más probable es que ese astigmatismo residual desaparezca cuando volvamos a medirlo en la lente del paciente. Esa sería la única forma en la que podemos compensar un astigmatismo residual, que sería un astigmatismo mentiroso, es un astigmatismo inducido por flexión de la lente, no un astigmatismo residual real. No sé si eso era lo que preguntaba Marta. Bien, tengamos en cuenta que las lentes tienen un espesor de 0,30 milímetros, 0,30, 300, 350 micras, una zona más delgada, y lo que estamos buscando es que la lente no se flexione. Es sumamente importante que la lente mantenga su forma, porque eso nos va a asegurar la mejor calidad óptica. A veces una flexión de 0,50 nos induce una sombrita que el paciente manifiesta como una imagen parásita bastante molesta, y si nosotros ordenamos el borde tórico lo terminamos de compensar. Así que siempre hay que estar muy atento a la sobrekeratometría de la lente y a lo que nos va manifestando el paciente que siente cuando está mirando. Algo que a mí me da mucha respuesta, cuando el paciente manifiesta problemas de aguza visual y pareciera que tiene algún astigmatismo o algo muy extraño, yo lo que hago es abrirle bien el ojo y toco un poquito la lente en el ojo. Y si la calidad óptica varía, es porque estaba flexionada. Y yo al tocar la lente en el ojo estoy compensando la flexión. O tocarla en hora 6 o en hora 12 y hora 6 para curarla un poquito. Y bueno, una topografía sobre la lente siempre ayuda mucho. Es importante ver el eje de la flexión y la magnitud de la flexión. No sé si quedó alguna pregunta más o ya se durmieron todos. También puede ser. La aberración de coma a veces se puede reducir un poquito usando geometría revertida, cuando notamos que tenemos un paciente en el cual probamos una lente prolata y le aparece un astigmatismo de 0,75, de una dioptría 90, ese tipo de cilindro nos está manifestando que generalmente que hay una aberración de coma por descentrado de zona óptica de la lente que está hacia abajo, y con una lente de geometría revertida, usando una curva más plana, a veces da un resultado mejor en óptica. Por eso es bueno hacer una contraprueba. Si yo hice una prueba con una lente de geometría prolata, bueno, puedo hacer una contraprueba con una lente de geometría oblata y ver cuál es la capacidad visual que tiene ese mismo paciente. Bien. Bueno, si quedó todo claro, entonces vamos a llamarlo a Roberto para que venga a saludarnos. Muy bien. Después Roberto va a indicar cuándo es la próxima fecha, que yo no la tengo presente, para cuando vamos a estar terminando la presentación de esta lente de Clear Lens, que va a ser, ahí lo menciona, martes 14 de noviembre, que es cuando vamos a hablar el capítulo de complicaciones, que las hay, y que, bueno, vamos a
a mostrarlas para ver que no todos es rosa, es color de rosa, que tenemos que luchar con ese tipo de complicaciones y ver de qué manera las minimizamos. No digo eliminamos, porque muchas veces convivimos con las complicaciones y lo que hacemos es tratar de que no nos generen más perjuicio. ¿Sí? Así que bueno, los estaré saludando hasta el próximo 14 de noviembre, que haremos la última clase de la serie. Que tengan buenas noches. No sé si Roberto, si querés aparecer vos para saludar o estabas... Sé que Roberto está medio enfermo, así que por ahí si no cierro yo. Según lo que él Acá diga. estoy. Acá estoy. ¿Resucitaste? Gracias, Hugo. Muy buena charla. Y bueno, Bueno, les digo a todos que el que quiera difundir los webinars están en YouTube. Las dos charlas de Hugo están en YouTube. Yo les mandé un mensaje hace unos días indicándoles que pueden entrar y pueden difundirle el link a otros colegas. Está muy interesante todo este material. me, Bueno, me- Hugo, muchas gracias. me voy a empezar a sentir un youtuber, Roberto, ahora. Y más o menos, más o menos. Bueno, Gracias, Hugo. buenas noches Nos a todos y vemos, será hasta el 14 entonces. nos vemos el 3 en Chaco. 10 puntos, muy bien. Un Hasta luego. abrazo. Chau, chau, Buenas gracias. noches a todos. Terminan los nocheros.